Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me están escuchando ahí. Buenos días. ¿Cómo está el sonido? ¿Si me están escuchando bien? Hola, profe, buenos días, sí, señor. Bueno, muchas Buenos días, gracias. profe. Sí, Buenos señor. días, muchachos. A ver, un margencito de espera mientras le damos ingreso a los compañeros que están ingresando. Bueno, entonces el día de hoy, en esta clase y la siguiente, y las que sea necesario programar para esta semana y la semana siguiente, vamos a trabajar lo referente a ácidos y sales. Las semanas pasadas trabajamos óxidos e hidróxidos. Esta vez vamos a trabajar ácidos y sales. Estos ácidos es muy fácil distinguirlos porque nosotros tenemos muchas sustancias agrias en común. Tenemos el caso del limón, por eso le decimos el limón agrio, le decían nuestras abuelas, o el limón ácido, una de dos. Igualmente, por ejemplo, cuando de pronto las frutas todavía están en verde, aún todavía no tienen la suficiente madurez, como le llaman. Entonces, también les llamamos las frutas agrias, frutas ácidas. También hay algunas frutas que son ácidas, como el maracuyá, como el tomate de árbol. Esa sensación ácida es algo muy común para nosotros. Y también la sensación de la sal, bastante en común para nosotros. Son sustancias que estamos viendo todo el tiempo en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro quehacer normal. Por eso si hablamos nosotros, muchachos, frutas ácidas o alimentos ácidos son los que tienen el sabor agrio. Los alimentos que le tienen sabor neutro, pues prácticamente les podemos llamar que son sales, aunque las sales tenemos la sal de cocina que tiene una característica muy común y es su sabor. Y la utilizamos para darle este sabor agradable al paladar y que también nos permite abrir el apetito y de pronto consumir un poquito más este alimento. Bueno, el alimento ese nos abre un poco más el apetito. Bien, muchachos, es decir, vamos a tratar dos conceptos fundamentales. Cuando una sustancia es ácida, ¿qué tan ácida es? Por ejemplo, el café es ácido, pero el jugo de limón es más ácido que el café. Y si vamos a ver el tomate también es ácido, pero no tan ácido. O sea, quiere decir que a pesar de que el tomate es ácido, no sentimos tanto su acidez. Eso nos demuestra que hay unas sustancias que son más ácidas que otras. Como hay sustancias más ácidas que otras, entonces tiene que haber una escala para medir ese grado de acidez. Y esa escala es el pH, grado de acidez o potencial de hidrógeno. Entre más bajo sea el pH, es más ácido. Mientras que hay sustancias que no son ni ácidas ni básicas, porque la vez pasada vimos los hidróxidos o bases, que tienen pH por encima de 7. Las sustancias que tienen pH en 7, que no son ni ácidas ni básicas, se llaman sales. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Como de costumbre, muchachos, sí. Perdónenme aquí un momentico mientras apago cámara para presentar pantalla y vamos a compartir la pantalla. Entonces, ahora sí. ¿Se está viendo bien mi pantalla, muchachos? ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, señor, Sí, profe. señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, no olvidemos la fecha de entrega de esta guía, 26 de marzo. Todas las semanas hacemos una evaluación de 10 punticos. He visto que pues ha mejorado muchos estudiantes, la evaluación les ha permitido tener mejor calificación porque a veces en la guía las guías no se han puesto al día. Entonces, esto les ayuda porque las evaluaciones pues desde luego que han sido bastante sencillas. Simplemente pues tener en cuenta la explicación, tener en cuenta la guía, leerla y pues contestar una evaluación que son de 10 puntos, que también es otra actividad que se hace de la semana y que nos ha permitido también generar bastantes calificaciones, no solamente en la presentación del trabajo de la guía. Bueno, entonces muchachos, el Classroom, no tengo líos con décimo D para que suba los trabajos al Classroom. Aquí está la clave. Lío siempre sigo teniendo con los chicos de séptimo. Bueno, y vuelvo y está la clave del Classroom. Ahí está en la guía.
para que ustedes la puedan utilizar para subir sus trabajos. Bien, entonces, en ese orden de ideas, en un momentico cierro aquí esta, que siempre nos aparece. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar entonces, muchachos, la función sal. La función sal y la función ácido. Función ácido. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas comprender a qué se le llama ácido y a qué se le llama sal en la naturaleza. Estamos hablando de los compuestos del mundo mineral. Entonces, aquí la función ácido, entonces, hay muchas definiciones, pero el ácido es toda sustancia capaz, que voy a colocar, por ejemplo, un ácido, es toda sustancia capaz, discúlpenme que alguien ingresó, toda sustancia capaz de, cuando los disuelves en agua, es capaz de dejar libres estos hidrógenos más uno. Y obviamente, el no metal que lo acompaña va a ser el negativo. Toda sustancia que tú le agregas en agua y se descompone, liberando estos hidrógenos más uno, le llamamos ácido. Agregamos, libera hidrógenos más uno y libera este otro elemento que acompaña el hidrógeno. Vamos aquí al ingreso a otro compañero. Ya. Bueno, A2, sala de espera. Listo. Bueno. Entonces, la cantidad de hidrógenos más uno que se liberan cuando yo disuelvo un ácido por unidad de volumen es lo que le llamamos la concentración de hidrogeniones. Concentración, cantidad por unidad de volumen. Y esta es la que le llamamos concentración o cantidad de hidrogeniones. Y esto nos dice qué tan ácido. Si a mayor cantidad de hidrogeniones liberados, pues es más ácido. Entonces, esto nos está diciendo qué tan ácido. Qué tan ácido es o grado de acidez. Entonces, ahí nosotros con esto miramos, a mayor cantidad de hidrogeniones va a ser más ácido. O sea, y eso se mide por el pH, que lo vamos a entender más adelante. El pH, entre el pH sea más pequeño, es más ácido. El pH es una escala que va de 0 a 14. Pero de 0 a 7 están los ácidos. Y de 7 a 14 están los que nosotros vimos en la clase pasada, los hidróxidos o bases. Todos los que tienen OH. Bueno, todos los ácidos tienen la característica de tener hidrógeno, por lo tanto, en su molécula. Tenemos dos tipos de ácidos que son los hidrácidos o ácidos fuertes, que son solamente un hidrógeno y un no metal. Y los oxácidos, que son los mismos pero oxidados, o sea, con oxígeno. Estos son los oxácidos. Son estos dos. Ahí está. Entonces, como te das cuenta, siempre estos hidrácidos se les llaman fuertes porque tú los colocas en agua y todo, absolutamente todo el hidrácido se descompone. Todo se va a descomponer en agua en hidrógenos más uno y no metales. ¿Ya? Y esto se puede comprobar porque cuando agregas un ácido fuerte en agua, él libera tantos hidrogeniones, o sea, H más, y tantos no metales con un electrón disponible, tanto así que pueden generar corriente eléctrica. Es el caso de los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, como el ácido sulfúrico, que son capaces de producir corriente eléctrica. Y el ejemplo lo vemos en las baterías del carro, las baterías de la moto, que tienen una sustancia líquida que es un ácido, y ese líquido es el que produce la corriente eléctrica suficiente para encender la moto del carro. Entonces, ahí tenemos los ácidos fuertes. Los oxáceos, algunos oxáceos son fuertes como el ácido sulfúrico. Otros, en una gran mayoría, son débiles. Entonces, la concentración
de hidrógenos que liberan cuando se disuelve en agua va a ir del orden de 1 por 10 a la menos 7. Esto es una cantidad muy pequeña. 1 por 10 a la menos 1, perdón. Mol por litro hasta 1 por 10 a la menos 14. Esto es muy pequeñito. Entre más alta sea la potencia negativa, es más pequeñito el número. Entonces, entre más pequeñito sea la potencia negativa, pues entonces el número es más grande, porque 1 por 10 a la menos 1 es 0.1, pero 1 por 10 a la menos 14 es 0.14 ceros, y ahí sí 1, es un número muy pequeño. O sea que si se liberan esta cantidad pequeñita, pues es muy poquito ácido, prácticamente es al contrario, es alcalino. O sea, ahí es de los otros. Mientras que se libera esta cantidad, 1 por 10 a la menos 1, o sea, media mol. Esa mol es una cantidad de medida que vamos a ver en litro, entonces decimos que ahí sí es ácido. Por eso el pH 1, de 0 a 7, es ácido. Parece que fueran números pequeños, pero como se trata de potencias negativas, pues realmente son números grandes. Bien, ese es el pH y las funciones ácidos. Las funciones sales, muchachos, que las vamos a revisar el día de hoy, vamos a comprender lo que son los ácidos y a nombrarlos. Y la clase siguiente vamos a comprender lo que son las sales y a nombrarlas. Como de costumbre, muchachos, ustedes saben que utilizo el Zoom y el Zoom en ocasiones, bueno, es excelente herramienta para hacer las clases en línea, pero pues sabemos que es limitado, es decir, que él en un tiempo determinado nos saca de la llamada, por eso entonces volvemos a ingresar por si al caso se llega a cortar. Bien, entonces vamos a continuar aquí con las sales. Bueno, para nombrar los ácidos y hidrácidos utilizamos las tres nomenclaturas: ácidos hidrácidos y ácidos oxáceos. Los hidrácidos siempre los voy a nombrar con terminación hídrico. Ácido, nombro el no metal y terminación hídrico. Esto para los hidráceos, hídrico. Pero para los oxáceos, hidrógeno, no metal y oxígeno, ácido, nombro el elemento y utilizo la nomenclatura tradicional. Ácido D para 1, mayor ico, terminación oso, o sea, utilizo todos los prefijos hipo, oso, ico, y el mayor per y terminación ico. Vamos a ver, hay un compañero que está tratando de ingresar. Le vamos a dar ingreso. Ahí ya, listo. Volvemos a compartir la pantalla. Ok. Entonces, no olvidemos las terminaciones ico y oso. Entonces, les estaba explicando que tenemos los hidrácidos y estos ácido, nombramos el no metal y terminación hídrico. Ejemplo, ácido clorhídrico porque es del cloro. Si son los oxácidos, utilizamos la nomenclatura tradicional. Ácido, si es un solo estado, de y nombro el no metal. Si son los demás, entonces el prefijo de menor a mayor, hipo, oso, para 4 estados, oso, ico y per ico. Pero recuerda que esto se adecua. Si es 2 estados, solamente es oso e ico, menor y mayor. Si es de 3, hipo, oso e ico. Si es de 4, desde hipo, oso, ico o per ico para para los que tengan, para el mayor de los 4 estados de oxidación. Recuerdas que el 5 se nombran 2 con terminación oso. Bueno, no olvidemos que entonces eso es lo mismo que se hacía con óxidos, con hidróxidos, se va a utilizar para oxácidos. Hidrácidos no, porque hidrácidos solo es con terminación hídrico. Ya vamos a ver más de eso. Bueno, entonces ahora, muchachos, vamos aquí a la función sal. La función sal tiene la característica de que su pH es neutro, es decir, las sales no son ni ácidas ni básicas, simplemente su pH es 7, ahí están las sales. Tenemos los ácidos,
las bases o hidróxidos. Y aquí en 7 absoluto tenemos las sales. Las sales, su pH 7, o sea que no son ni ácidas ni básicas. Sin embargo, hay dos grupitos de sales. Igualmente que tenemos las sales fuertes o llamadas salosales. Fuertes porque se disuelven en agua, igual que los hidráceos, todas se descomponen a los sales. Y tenemos las oxisales que ya no son tan fuertes, pero son las sales oxidadas. Las alosales, esto es H, alosales están conformadas por metal y no metal. Son dos elementos en una sola molécula, metal y no metal. Y las oxisales, metal, no metal, oxígeno. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de un alosal, pues la sal de cocina, metal, sodio, no metal, cloro. Una oxisal, un ejemplo, pues la piedra caliza, que es el mismo recebo, que es carbonato de calcio, metal, no metal, oxígeno. Ahí está. Entonces, alosales 2, oxisales 3. Entonces, aquí tenemos ejemplos. El pH, no olvidemos, igual a 7. Las terminaciones de las sales, el no metal con terminación uro, y luego nombro el metal con terminación icoso, hiposo, según sea. Pero en el caso del sodio, que solo tiene un estado de oxidación, entonces digo de sodio. En este caso, yo di el no metal se nombra con terminación uro, cloruro de sodio. Y en estas, el estado de oxidación del no metal rige. Solo que aquí va a cambiar, el ico va a cambiar por ato y el oso va a cambiar por ito. Entonces sería, aquí trabajó con 4, ya vamos a ver por qué, estado de oxidación del carbono más 4. El mayor de dos estados que tiene, entonces sería carbónico, pero como es una oxisal, es ato. Entonces esto sería carbonato, ya no sería carbónico, sino sería carbonato. Y el calcio solo tiene un estado de oxidación y le diremos de calcio. Ya vamos a comprender más esto en la siguiente clase. ¿Ok? Aquí es el ejemplo de las sales. Entonces, no olvidemos cómo es que la forma de nombrarlas. En la clase siguiente trabajamos el nombramiento de las sales, oxisales y alosales. El día de hoy vamos a trabajar, primero que todo, reconocer los ácidos y después nombrarlos. Entonces aquí, muchachos, y entonces aquí yo les puse un cuadrito, tipo de sal, oxisal, las terminaciones ico van a pasar a ato y las terminaciones oso van a pasar a ito, y depende del estado de oxidación. Las terminaciones, entonces, para el caso del metal que acompaña, son per, ico, ico, oso y poso. En el caso acá, este azufre trabajó con el mayor de 3, entonces sería sulfúrico, pero como cambia a ato, entonces sería sulfato. Sulfato, y el sodio solo trabaja con un estado, digo sulfato de sodio. En el caso del de abajo, azufre también trabajó aquí con más 6, digo sulfato, pero el hierro trabajó con el mayor también. Este ya no le digo ato ni ito, sino simplemente le digo, como nombramos anteriormente, ico, sulfato férrico. Bueno, vamos a practicar un poquito. El hídrico para las salosales, entonces para lo que es las salosales, que es metal, no metal, hídrico para el no metal, y las terminaciones perico y coso para el metal. En el caso acá, sulfuro férrico, sulfuro porque el no metal se nombra siempre con terminación uro, y el hierro, como tiene dos estados, trabajó con el mayor, entonces terminación ico, sulfuro férrico. Eso es practicarlo un poquito, muchachos, y es sencillo. Ahí está la continuación de la tabla. Entonces aquí las guías y la exploración. El ácido batería perfora la ropa o daña el tejido de esta. ¿Por qué crees que sucede? Los ácidos, todos los conocemos. El ácido batería rompe la ropa, nos quema la piel. Obviamente es una sustancia que es muy corrosiva, muy activa químicamente, y por eso entonces tiene un pH bajo, dependiendo de la cantidad de ácido que hay en agua. Entonces es más ácido. Bueno, ¿cómo diferencias una sustancia ácida de las demás? ¿Tú cómo diferencias? Pues la diferencia entre el sabor del limón o el sabor del jabón. El limón es una sustancia ácida. Tú la diferencias de las demás por su carácter ácido. Lo mismo el café.
Si no le agregas azúcar al café, la mayoría de gente le agrega azúcar, pues algunas personas no le agregamos azúcar, nos acostumbramos a su sabor ácido, entonces ahí tienes la diferencia entre una sustancia ácida y otras que no son ácidas. En ejemplo de la cocina, aparte de la sal de cocina, ¿conoces otras sustancias salinas en tu entorno? Recuerda, ¿qué otras sales conoces de tu entorno? Por ejemplo, cuando te han tratado una herida o alguien se ha hecho un lavado de una herida que trata de incurarse, se utiliza mucho una sal que es el sulfato de magnesio. ¿Okay? Ahí se utiliza bastante. Pero de las sales más conocidas tenemos la piedra caliza, que es el reseo, el carbonato de calcio. Es una sal muy conocida. Las otras sales pues están en las rocas y la mayoría disueltas en el mar. Por eso ese sabor salino del agua. Bien. Ahora, muchachos, entonces, ¿cómo explicarías que el agua de mar es salada? Bueno, el asunto es muy simple. Entonces, los ríos siempre disuelven material a lo largo de su trayectoria. Entre esos disuelven materiales grasosos. Las grasas son ácidos. ¿Ok? Y también disuelven sustancias de diverso tipo, jabonosas. Entonces, en el mar ocurre la reacción fundamental de la química, que el ácido más el hidróxido o base siempre me va a producir la sal más el agua. Entonces, en el mar se producen sales porque en el transcurso del río se disuelven varios ácidos y varios hidróxidos que van reaccionando por el camino. Cuando llegan al mar, llegan completamente convertidos en sales y siempre entonces tenemos la concentración de sal en el agua de mar. Además que la sal no se evapora. Te das cuenta entonces que la sal no se evapora, pero ¿qué? Pero definitivamente, entonces, el agua sí. Por eso el agua del mar, por el calor del sol, se evapora, forma las nubes, luego forma los ríos, mientras que la sal permanece disuelta ahí en el mar. Esto diría que aumenta el grado de salinidad del mar, pero no, muchas de las sales entonces precipitan, o sea, quedan en forma de sólidos y quedan en costas, y ahí obtenemos inclusive la sal de cocina, y otras entonces hacen parte de las rocas, suelo marino, forman corales, etcétera, alimentan, o sea, esos corales, etcétera, y siguen y forman el universo del mar. Bueno, eso entonces puedes averiguar más, revisa en el internet por qué el agua del mar es salada también. Eso te ayuda a tener un poquito más las ideas de lo que estamos nosotros presentando aquí. Bien, ahora revisemos la función ácida. Hay dos tipos de ácidos, muchachos. Los ácidos inorgánicos se clasifican en hidrácidos, que son los ácidos fuertes, y solamente contienen dos elementos, hidrógeno y no metal. Son muy fáciles de reconocer por esto, hidrógeno y no metal. Ejemplos de algunos de ellos, este ácido que está en el estómago, hidrógeno no metal. Para nombrarlos siempre, la palabra ácido primero, luego nombre el no metal, siempre con terminación hídrico, clorhídrico. ¿Sí? Clorhídrico, ahí lo tenemos. Siempre con terminación hídrico, para nombrarlos. Entonces, ahora, si yo digo, vas a formar el ácido sulfhídrico, sulfihídrico. Ya sabes que la terminación hídrico te dice que es un hidrácido. Entonces debe ser hidrógeno y el no metal. Y el no metal entonces sería el azufre. El hidrógeno siempre con estado de oxidación +1 y el azufre hídrico te está diciendo que es el menor estado, pero aquí siempre lo vas a tomar negativo. El menor estado del azufre es 2 y negativo es -2. Generalmente yo expliqué que utilizaras siempre en forma de ecuación para que comprendas el balanceo. Siempre te dicen pasa para allá y este pasa para acá, sí, pero hay que saber de dónde es ese, que ocurre eso. Entonces, se debe específicamente que al balancear el +1 con el -2 no nos da un valor de 0.
Entonces, para esa situación, aumentamos el número de hidrógenos. Ahora sí tengo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, entonces ahora sí me da 0. Por lo tanto, entonces van a ser 2 hidrógenos con un azufre. ¿Listo? Ya ahí está, el ácido sulfídrico. No hay nomenclatura stock ni nomenclatura sistemática para para los hidracios. Simplemente es hídrico y ya, ácido sulfídrico. Ahora, si alguien te dice, bueno, vas a darle nombre al siguiente ácido, H3P, y tú dices, ah, caramba, es hidrógeno y un no metal. El hidrógeno siempre con terminación de +1 y el no metal con su menor estado y negativo. Tú ya sabes que es con terminación hídrico. El menor estado del azufre, del fósforo, pues debe ser entonces, creo que es 2. 2, 3 y 5, me parece que es muchísimo. No, perdón, es 13. Sí, fosfírico sí es el menor, 3. Entonces, ok. Entonces, ahí sabes que 3 por 1, 3 y... Pero generalmente no tienes que hacer eso. Simplemente al saber que es hidrógeno y no metal, ya sabes que es contaminación hídrico. Entonces yo digo ácido fosfídrico. Todos los ácidos van con terminación hídrico, muchachos, los hidráceos. Entonces, recuerden que estamos en los hidráceos, ácido fosfídrico. Realmente son muy pocos. Si yo digo el ácido fluorhídrico, es hidrógeno +1 con flúor. Pero el flúor, ¿cuál es el menor estado de todos y negativo? Pues es el 1, entonces quedaría -1. Entonces bastaría un hidrógeno para un flúor. Mira que las cargas quedan +1 y -1. Entonces queda el ácido fluorhídrico. ¿Ya? Así sucesivamente, muchachos. Si yo digo, bueno, vas a darle nombre a esta sustancia, el ácido selenhídrico, yo busco el selenio, y el selenio, su menor estado de oxidación según tabla periódica es 2, -2, el hidrógeno es +1, aumento el número de hidrógenos, y tengo que entonces es H2SE, ahí está el ácido selenhídrico. Todos estos son los ácidos débiles, y date cuenta que no tiene ninguna dificultad, solamente es, por favor, a alguien se le prendió el micrófono por allá. Entonces, solamente es la terminación hídrico. No lo olviden, muchachos, practicar con este tipo de ácidos que son muy sencillos, pero son tan fáciles que se nos olvidan, igual que las salosales. Son tan sencillas que tenemos la tendencia a olvidarlas. Entonces, no olvidemos la terminación hídrico para los hidráceos, que solamente son binarios, 2 elementos. Entonces, hidrógeno y no metal. Bueno, ahora vienen unos que son un poquito más complejos para nombrarlos, que son los oxácidos. Los oxácidos siempre se forman, y mucha atención, por la reacción de un óxido no metálico con el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quedó mal en la guía. Óxido no metálico más agua. Un óxido no metálico más agua me produce oxácido. Entonces, no olvidemos, óxido no metálico más agua siempre va a producirnos oxáceo. Entonces, en este caso, que nos queda un poquitico, nos queda un dato de más ahí, el N2O5, que es el óxido nítrico. Si lo hago reaccionar con el agua, se me va a formar el oxácido. Y el oxácido va a ser aquí así. Entonces, de ser hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno. Nitrógeno, son 2 también. Y el oxígeno se suma. 5 y 1, 6 es una reacción de adición. Nos queda H2, N2 o 6. Te das cuenta que todos te quedaron pares. Entonces simplemente, pues ahí estamos.
Simplemente pues ahí simplificas mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3 y queda HNO3. Ahí está. Entonces, uy, aquí alguien tratando de ingresar. Vamos a darle ingreso. Listo. Creo que se nos les cayó la red a varios. Porque habían más. Entonces, bueno. Entonces, bueno, ahí está. Uy, ya. Ah, pensé que se nos había ido la luz. Porque hay veces sucede. Compartimos pantalla otra vez. Listo, muchachos. Entonces, aquí estamos hablando que es óxido no metálico más agua. Estamos, nos quedó mal. Nos produce oxácido. Caso, por ejemplo, este que está aquí. Bueno, aquí quedó algo mal. Porque este es óxido nítrico, que es N2O5, más agua. Óxido nítrico nos produce ácido nítrico. Entonces, hagámoslo aquí perdónenme. Vamos a darle aquí óxido nítrico. Y borramos un poquitico para que no nos refunda ahí con las letras. Óxido nítrico más agua nos va a producir entonces una reacción de adición H2, N2, oxígeno 5 y una 6. Entonces se simplifica y queda HNO3. Entonces aquí yo tengo óxido nítrico más agua produce este que está aquí y es ácido nítrico. Date cuenta que el oxácido produce, perdón, el óxido no metálico produce el oxácido del mismo nombre, ácido nítrico. Ok. Bueno, esta es la manera como se generan los oxácidos. Tú vas a practicarlo allá. Creo que el óxido de calcio, perdón, óxido carbónico es el que está allá. Óxido carbónico, CO2. Si lo hago reaccionar con el agua, igualmente que en el caso anterior, primero hidrógeno, luego el carbón, luego el oxígeno 8 y una 3. ¿Sí? Entonces este es el óxido carbónico más agua, nos va a producir ácido carbónico. Listo. Y ahí tenemos el ácido carbónico. Ahora, si de pronto te empiezan a dar el nombre, digo, vas a formar el ácido sulfúrico. Es sencillo. Tú sabes que es hidrógeno, azufre, que es el no metal, y el oxígeno. El hidrógeno siempre con +1, el oxígeno con -2. Y la terminación ICO, busco el azufre y es un caso de 3 estados de oxidación. Ahí la terminación ICO significa que trabajó con el mayor y el mayor fue +6. Para nivelar las cargas, 6 y una 7. Ese 7 es un número impar y tenemos que evitar los impares porque para igualar unas cargas que van a ser pares, entonces tenemos que evitarlo. ¿Cómo le hacemos a eso? Le coloco aquí un 2. Ahora sí, 2 por 1, 2, 6 y 2, 8. Ahora sí me queda fácil nivelar. 8 positivas con 8 negativas. Por eso le pongo aquí 4 por -2 -8. La fórmula del ácido sulfúrico quedaría H2SO4. Podemos practicar con otro. Por ejemplo, el ácido perclórico. Nuestro compañero está tratando de ingresar. Ya.
Se le cayó el internet a varios, por lo visto. Está molestando bastante. La temporada de las lluvias. Bueno, aquí nos borró todo, pero vamos aquí a mirar el óxido, por ejemplo, el ácido perclórico. Si digo ácido perclórico, entonces hablo que es hidrógeno, cloro y oxígeno. Hidrógeno siempre con +1, oxígeno con -2, perclórico, el ser per, EICO es un caso de 4 estados de oxidación, lo veo en tabla periódica, el cloro tiene 4 estados y el mayor de los 4 es 7. Al sumar las positivas 7 y 1, 8 nos dio par. No tengo que ponerle números aquí al hidrógeno. 7 y 1, 8 positivas. Para igualar esas 8 positivas, entonces necesito 8 negativas. Por eso le pongo aquí el 4. 4 por 2, 8 negativas. Y el ácido nos queda HClO4. Entonces nos queda el ácido perclórico. Ahora, en caso que te dice darle nombre a este ácido, por ejemplo, H2CO3. Dice, dale nombre a este ácido. Lo primero que tienes que buscar es qué estado de oxidación tiene el no metal. Oxígeno sabes que es -2, hidrógeno sabes que es +1. Este es un caso, creo que haya otra personita está tratando de entrar. Vamos aquí, para esto podemos correr este. Ok. Se les cayó el internet, parece. Listo. Dale, vamos a sacar necesidad de salirnos de ahí. Bueno. Carajo, se volvió a salir de ahí. Bueno, vamos aquí. Nuevamente, compartir pantalla. Ya. Entonces, estaba mencionándoles el darle nombre al H2CO3. Oxígeno -2, hidrógeno +1, entonces 3 por -2, perdón. Y entonces, en este caso, 3 por -2 -6 son 6 cargas negativas, 2 por 1 +2 son 2 cargas positivas. Recordemos que yo les enseñé a utilizar aquí un auxiliar. Por si nos confundimos, 3 por -2 -6 aquí. -6. Y 2 por 1 +2. Y +2. Entonces, ¿qué número sumado aquí nos va a generar 0? Pues obviamente el +4. Así, +4 +2 +6 -6, 0. ¿Listo? O sea que este carbono tiene que generar ese +4. Por lo tanto, como está solo, no tiene numeritos aquí abajo, él es +4. Ya buscamos en tabla periódica ahora el carbón, y el carbono tiene 2 estados de oxidación, +4 y +2. Es un caso de 2 estados, mayor con ICO, menor con oso. Entonces, en este caso yo le voy a decir ácido, que tiene un nombre de la función química, y el carbono trabajó con el mayor, que es con 4, entonces la terminación ICO, porque es un caso de 2 estados, carbónico. Ahí está, ácido carbónico. O le digo ácido de carbono 4. Este sí lo puedo nombrar con las otras dos nomenclaturas. Ácido de carbono 4. O también le digo trióxido diácido de carbono. Trióxido porque hay 3 oxígenos. Trioxo. No se dice trióxido porque no son óxidos, se dice trioxo. Hay 2 hidrógenos, le digo diácido de carbono. Son 2 o 3 formas de nombrarlo, pero que utilizamos más que todo la tradicional. Bueno, vamos a ver el tiempito que nos queda. Bueno, yo creo que si se apaga, volvemos e ingresamos. Entonces, vamos a tomar otro ejemplito. Por ejemplo, les dicen, vamos a darle nombre a este ácido, la HNO3, es el ácido con nitrógeno, el oxígeno -2, hidrógeno +1, como ya sabemos,